Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Analizar la caída que ha tenido la inflación en Costa Rica de agosto del 2022, cuando alcanzó un nivel del 12.13% interanual de crecimiento de precios, a lo que tenemos al mes de mayo de este año, con un crecimiento interanual del 0.88, vemos una reducción significativa de la inflación de 11.25 puntos porcentuales. Al examinar cuáles son los elementos que explican en mayor medida este desinfle de la inflación, el principal tiene que ver con transporte. El transporte para ese mismo periodo, agosto a mayo de este año, tuvo una reducción prácticamente del 40%. Y el transporte pesa en la canasta inflacionaria cerca de un 15%. Quiere decir que de esos 11.25 puntos de caída en la inflación, 5.55 se explican por el transporte, principalmente por la gasolina, el diésel, el transporte de taxis, de autobuses, es decir, que el transporte, los combustibles son responsables del 50% de la caída de la inflación en Costa Rica. Y el otro rubro importante que explica el desinfle de inflación tiene que ver con alimentos y bebidas no alcohólicas que tuvieron una reducción de precios en ese periodo de un 15%, pero pesan un 24% en la canasta de consumo. Quiere decir que contribuyen con una reducción de 3.63 puntos porcentuales, que es prácticamente el 32% de la reducción de la inflación. Cuando vemos algunos componentes de alimentos que explican esta reducción, si tomamos el 11.25 como si fuera el 100%, vemos que el arroz, la reducción en el precio del arroz, apenas explica un 2% de ese 11.25. Mientras que el pan un 3%, las carnes un 5%, la leche y los huevos un 2,5% y los vegetales, tubérculos, leguminosas un 8%. Finalmente, cuando vemos por qué la inflación sigue siendo positiva en el mes de mayo interanual, cuando la inflación fue 0.88%, vemos que los alimentos subieron en ese periodo 7.55%. Y como pesan un 24.32 en la canasta de consumo, quiere decir que solamente por alimentos, incluso la inflación alimentaria fue mayor que la inflación total. La inflación alimentaria fue 1.84%, mientras que la inflación total fue del 0.88%. Y ahí destacan, dentro de esa inflación alimentaria, el pan, las carnes, los quesos, los huevos, los vegetales y tubérculos, especialmente la cebolla y la papa. O sea que los alimentos siguen siendo un generador inflacionario importante en el país. ¿Qué compensa ese aumento de precios de los alimentos? Bueno, de nuevo el transporte, porque el transporte tuvo una reducción en el periodo de un 12% y el transporte pesa 14.82, casi un 15% en la canasta inflacionaria. Quiere decir que la reducción de inflación o la inflación energética, de alguna manera, fue negativa interanual en mayo de 1.81. Prácticamente anula el aumento de precios de los alimentos y hay dos rubros adicionales que explican que siga habiendo inflación en Costa Rica, como lo es los alquileres de vivienda, básicamente, y algunos otros rubros como comidas fuera del hogar. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.